¿Alguna vez te han dicho que no tienes el talento necesario para alcanzar tus sueños? ¿Cómo reaccionarías si te dijeran que tu pasión no es suficiente? ¿Es posible transformar la crítica en combustible para el éxito? En un mundo donde las voces externas a menudo intentan definir nuestro potencial, es fácil dudar de nuestras capacidades. Sin embargo, hay quienes eligen desafiar esas voces, convirtiendo la adversidad en una oportunidad para demostrar de lo que son capaces. Este es el caso de Daniela Espinosa, también conocida como Dani Comunicadora, periodista y comunicadora multimedia con más de 15 años de experiencia. Daniela es la creadora y CEO de la Evo, la primera escuela de videocomunicación online de Latinoamérica. A través de esta plataforma ha capacitado a más de 1000 mujeres en habilidades comunicacionales, ayudándoles a potenciar sus proyectos personales y profesionales. Además, Daniela es fundadora de Brecha Cero, una iniciativa que busca cerrar las brechas de género en el ámbito de la comunicación y liderazgo femenino. Su labor como mentora en comunicación y embajadora del Women Economic Forum Chile la ha posicionado como una referente en el empoderamiento de mujeres a través de la comunicación estratégica. En el episodio exploramos cómo Daniela transformó las críticas y dudas sobre su talento en una carrera exitosa en el mundo de la comunicación. Estrategias para vencer el miedo, hablar en público y desarrollar una comunicación efectiva. La importancia de cerrar las brechas de género en la comunicación y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a ello. Cómo emprender desde cero y crear una comunidad sólida. Si alguna vez has dudado de tu capacidad para alcanzar tus metas debido a las opiniones de otros, este episodio te brindará inspiración y herramientas para transformar esas dudas en determinación y éxito. La verdad, infelizmente no tengo la respuesta, porque no sé qué fue. Puede haber sido algún comentario que algún adulto hizo, puede haber sido alguna película, algo así, y yo asumo más o menos que debe haber sido incluso antes, fíjate, yo creo que, no sé si mencioné los 9 años, pero yo me acuerdo haber sido muy chica, de haber tenido unos 7, más chica todavía, y haberme dado cuenta de que era importante saber comunicarse, porque yo era muy tímida. Yo creo que también nace de eso, ¿no? Yo era muy tímida y tenía una prima que tenía mi edad, exactamente, teníamos días de diferencia, y ella era completamente distinta. Y mi primer gran recuerdo relacionado con eso es como haber estado en una mesa gigante de mi familia, que es muy grande, y ella se paraba en una silla y se ponía a hablar a todo el mundo, y yo la miraba y la admiraba. Y yo la miraba diciendo, yo jamás sería capaz de hacer eso, me muero de vergüenza, no sabría qué decir. Y a esa edad ya me di cuenta de la importancia que era poder comunicarse, poder sortear estos temas de la vergüenza, el pudor, a la exposición, etcétera. Y bueno, de ahí fue un desafío en toda mi etapa escolar, que partí muy conscientemente como enfrentando ese miedo y enfrentando esa vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que hice? De nuevo, no sé si alguien me dio la idea o a mí se me ocurrió, fue ofrecerme para todas las cosas que me daban vergüenza. Entonces, cada vez que en el colegio decían, ¿quién quiere salir adelante a leer una poesía? Yo decía, yo, pero no porque yo quisiera, sino que porque quería enfrentar ese desafío. Entonces, leí, canté, bailé, actué, hice todo en el colegio justamente para enfrentar ese miedo. ¿Y cómo eran esas primeras veces? O sea, ¿cómo recuerdas tú honestamente cómo te veías? Oye, me acuerdo, hay una gran primera vez súper traumante que fue yo de arte. Ahí sí debo haber tenido unos 9 años, que había un concurso para cantar delante de todo el colegio, y cada curso tenía que sacar a una persona, y yo me ofrecí para cantar. Debo haber cantado horroroso, pero era la única que se había ofrecido, así que yo salí a cantar. Y me acuerdo que estaba todo el colegio al frente mío, y yo me había aprendido mi letra, yo la tenía anotada en mi cuaderno. Piensa tú que yo soy prehistórica, en la época que no había ni celular, ni computador, ni nada. Eh, Me acuerdo haberme parado, mi imagen es estar al frente del micrófono, ver a todo el colegio como un poco más abajo que yo. Empieza a sonar la música y a mí se me olvidó la letra. Nada, no me venía ni una sola palabra a la cabeza. Y me acuerdo que me quedé paralizada, y la profesora a los segundos, no sé cuánto rato habrá pasado, imagínate, yo de haber tenido 8 o 9 años, llega y me dice, no, no hay problema, vamos a sacar a la siguiente. Y me dice, no, no, no te preocupes, no necesitas cantar. Y yo le dije, no, por favor, vaya a buscar mi cuaderno que está en mi mochila y tráigamelo. Entonces me trajo mi cuaderno, yo ahí miré la letra y volví a cantar.
Esa primera y las primeras veces así con mucho miedo, con mucho pudor. Me acuerdo no haber mirado al frente, estar roja, haberme sentido muy insegura y todo, pero bueno, ahí después fue pasando un poquito y fui perdiendo ese pudor, ¿no? ¿Y cómo te sentías respecto a otros? O sea, ¿sí notabas esa diferencia? O sea, sí decías como, creo que soy muy apenada, creo que no tengo esas habilidades como los demás. ¿O tú cómo te veías respecto a otros en ese momento? No, o sea, siempre me di cuenta que había gente que era capaz de comunicar y que tenía esa capacidad, esa desenvoltura, ¿no? Y que habían otros, yo estaba en el grupo de los tímidos, de la gente más tranquila, más... a mí el uno a uno no me preocupaba, yo no tenía problemas con eso, era el problema cuando había un público, cuando había una audiencia. Eh, entonces, y me daba cuenta que las pocas personas, eso sí, me daba cuenta que las pocas personas que no tenían ese pudor, que no tenían ese miedo, se destacaban. Y como yo sentía que a esas personas les iba mejor, que tenían mejores oportunidades, que era mejor y que definitivamente era algo que yo también quería tener y desarrollar. Tanto así que salí del colegio, de toda mi época escolar, siendo la animadora oficial de todos los eventos de mi colegio. Ok, ahora, antes de ya como enfocarte en ese aspecto, mencionas y es algo que me llama mucho la atención, que tuviste emprendimientos fallidos, ¿no? Pero no he logrado comprender o no he podido como saber cuáles fueron. Me gustaría que me contaras un poco cuáles fueron esos emprendimientos fallidos, ¿no? Bueno, yo trabajé muy poquito, no todo fallido, todo lo que he hecho con Dani Comunicadora es la cuarta vez que yo emprendo. Yo trabajé muy poquito en relación de dependencia. Cuando yo salí de la universidad, bueno, yo trabajé mucho durante la universidad, siempre en temas relacionados con periodismo, con las comunicaciones. Y cuando salí de la universidad, estuve solamente 3 años trabajando en una empresa. Fue ahí donde descubrí esta capacidad para entrenar a otras personas, ¿no? Y descubrí que existía este mundo que me encantó y que me quedé enamorada, pero en ese momento no era algo a lo que yo me pudiera dedicar fijo, porque lo que yo hacía era algo que se llaman talleres de media training, que son básicamente encuentros en los que yo capacitaba de manera presencial a líderes y lideresas del mundo corporativo y del mundo político. Entonces, las personas comunicacionalmente expuestas, estas personas que las entrevistan en los medios de comunicación, que están constantemente ahí, y era algo que no se solicitaba muy a menudo, era carísimo, pero no era algo que se solicitara muy a menudo. Entonces, yo trabajé solo 3 años en relación de dependencia y tuve un primer emprendimiento que partió como idea el 2009 y se desarrolló el 2010, que me gané algunos fondos estatales, que era un medio de comunicación a bordo de las micros, los buses urbanos de Santiago. Eh, Santiago había cambiado en el 2007 toda su flota de locomoción colectiva y tenía micros súper nuevas y etcétera. Entonces, a mí se me ocurrió, originalmente la idea era poner un sistema de comunicación adentro de los taxis, una pantalla adentro de los taxis donde tú pudieras pagar con tarjeta, etcétera. Yo en la época usaba mucho taxi porque andaba de reunión en reunión, pero era muy complicado en Santiago, así que cambió, mutó a ser pantallas adentro de estas micro le decimos en Chile, no sé cómo le dices tú, pero eran unas pantallas donde iban a tener información, publicidad, iban a estar conectadas a Internet, la gente iba a poder tener Internet adentro, estoy hablando del 2010, donde el Internet no era tan masivo todavía, podían ver la ruta, en fin, tenía un montón de beneficios para los usuarios de estas micros y se financiaba con publicidad. Hicimos un montón de acuerdos con un montón de marcas, etcétera, y nos ganó otra empresa que estaba haciendo lo mismo, pero con gente así gigantesca, con espaldas económicas, con apoyo político. Estuvimos con una socia en ese caso y el 2012 tuvimos que cerrar porque ya no funcionó y yo me quedé con deudas durante 6 años, estuve con deudas de ese proyecto. Así que sí, ese fracasó dolorosamente. Oye, me voy a regresar en un punto, Dani. Comentaste que en ese tiempo que estuviste en la primera empresa, notaste que eras buena en el tema de la comunicación. ¿Qué notaste? O sea, ¿qué cosas empezaron a pasar? ¿Cómo notaste que eras buena? Y va aunado una pregunta, ¿no? ¿Cómo una persona sabe que es un buen comunicador? Ya, es que ahí la historia está un poco enredada.
Porque cuando yo salgo del colegio, voy a hacer un mini resumen, cuando yo salgo del colegio yo dije, listo, prueba superada, ahora yo soy una gran comunicadora, porque ya había superado mis miedos, era la animadora oficial del colegio, entro a estudiar periodismo y creo que fue el segundo año de la carrera me pasaron dos cosas muy traumatizantes, que fue, la primera fue la clase de televisión, teníamos clases de televisión donde te enseñaban todas las técnicas televisivas y había que crear un programa de televisión ficticio donde todos íbamos a hacer todas las labores. Y en algún momento me toca ser la animadora de ese programa de televisión ficticio. Y cuando termino de animar, mi profesor, que en esa época era un periodista supremamente conocido porque tenía un programa muy famoso de televisión, me dice, Dani, lo siento mucho, pero tú nunca vas a poder salir en televisión porque eres cero telegénica. Telegénica es lo mismo que no ser fotogénica, pero en cámaras de televisión. Y yo así como, ok, bueno, no era tanto mi aspiración, pero ya era como un poquito, me cortaba un poco las alas. Y un tiempo después, de haber sido meses después, yo conocí, tenía un amigo que trabajaba en una radio también muy, la radio del momento en esa época, que era la Rock and Pop, y me dice, Dani, ¿sabes qué? Me encanta cómo tú hablas, no sé qué, ¿por qué no vas a hacerte una prueba? Yo creo que serías buena locutora. Y me manda a hacer la prueba con el director de la radio, que también era un tipo muy conocido, y cuando yo salgo de esa prueba, el tipo me dice, esto sí es literal, porque el otro yo no me acuerdo muy bien cómo me lo dijo, pero me dijo, tú nunca deberías trabajar delante de los medios audiovisuales, porque tienes una voz nasal que es demasiado desagradable para la audiencia. O sea, con esos dos testimonios tú comprenderás que yo dije, listo, las comunicaciones masivas, por lo menos en medios de comunicación, definitivamente no son lo mío. Entonces me quedé siempre atrás y cuando yo salgo de la universidad, de hecho, durante la universidad trabajé en un programa muy conocido en Chile que se llamaba CQC, pero siempre detrás. Y cuando salgo de la universidad y entro a trabajar, entro a las comunicaciones estratégicas, que esa finalmente se convirtió en mi especialidad, encuentro estos talleres de media training y dije, bueno, si yo no tengo el don, porque en esa época se creía que las comunicaciones eran un don, tú nacías o no nacías con ese don especial. Yo dije, si yo no tengo el don, entonces le voy a enseñar a otros a cómo desarrollar ese don. Otros que sí lo tienen, ¿no? Y ahí empecé a hacer estos talleres de media training. Y en todo ese tiempo, yo siempre estuve detrás. Hubo un emprendimiento que a mí me tocó hablar mucho en televisión, pero eran respuestas muy cortitas, muy preparadas, que yo miraba a la periodista y parecía que yo estaba conversando con alguien. Yo sé manejar esos términos televisivos, entonces me ponía nerviosa, pero no tanto porque era mirar a la periodista, no era hablar en cámara, no era hablar a un público masivo. Y la verdad es que Dani Comunicadora fue mi gran desafío, fue como me tengo que enfrentar a uno de mis mayores miedos, porque ya sé que no soy telegénica y sé que tengo una voz nasal súper desagradable, pero fue ahí que después de muchos años dije, no, pues si yo soy la que entreno a otras personas, yo sé que ser telegénica o no, primero es un mito, es de la antigua televisión, porque antes eran todos perfectos. ¿Te acuerdas que en la televisión no habían feos? O sea, no había gente fea, eran todos perfectos. Y eso había cambiado ya el 2020, cuando viene la pandemia. Y lo otro es que efectivamente cuando tú no te preparas para comunicar, lo que me pasaba a mí, te pones tan nerviosa que pasan algunas cosas. Lo que me pasaba a mí es que cuando ponías una cámara de televisión yo me ponía tan tensa que efectivamente mi cara se tensaba. Yo tendía a apretar la boca y hacer unos movimientos con los ojos muy extraños. Y obviamente nadie me había enseñado a usar mi voz porque la voz nasal también se educa y tú puedes educar y aprender a usar los tonos más agudos, los tonos más graves, etcétera. Entonces básicamente lo que tuve que hacer para crear a Dani Comunicadora fue vencer mi mayor miedo y autoentrenarme, básicamente. Ok. Y bueno, Dani, cuando entras a trabajar con estas personas, pues como tú lo dices, siento que es un reto, ¿no? O sea, el hecho de que, pues, haces para trabajar con personas súper influyentes. eh, ¿Cómo evitaste el síndrome del impostor? ¿Me entiendes? Y aparte, o sea, que me digas como, o sea, porque siento que como que lo dices muy fácil, ¿no? El hecho de, pues entré a trabajar a esta empresa y estaba entrenando a estas personas, ¿no? Pero o sea, siento que viéndolo externamente, pues no es como tan sencillo, ¿no? O sea, siento que muchos quisieran como entrar a ese camino. En tu caso, ¿cómo se logró entrar? Y luego, ¿cómo hacías que no te daba el síndrome del impostor, no? Es como de, ahorita bien tú lo mencionas, ¿no? En ese momento dijiste, tal vez yo no soy buena, pero puedo enseñarle a otros. ¿Cómo no jugaba el síndrome del impostor en tu contra? Bueno, ¿cómo entré a esa empresa? Era una empresa, Chile en ese momento tenía dos grandes agencias de comunicaciones estratégicas y yo entré a una de ellas. ¿Cómo entro? Básicamente porque al principio, antes de salir de la universidad,
yo era de las que trabajaba en todo, las hacía todas. Entonces, contactaba a mis profesores, había hecho algunas ayudantías, a algunos profesores, y uno de ellos trabajaba en esa agencia y me dijo, Dani, estamos necesitando a alguien, ¿quieres venir a una entrevista? Y conseguí ese trabajo donde me pagaban pésimo, pero yo estaba feliz porque era mi primer escaloncito para llegar a donde yo quería, porque en ese momento mi ilusión era ser como gerenta general de comunicaciones de una gran empresa, porque las comunicaciones para mí han sido, yo creo que siempre han sido mi gran pasión. Y cuando entro a trabajar, este mismo profesor de la universidad que trabajaba y que era mi jefe, me invita a estos talleres que realizaban ahí en la empresa y él me empieza a guiar un poco. Él me empieza a explicar cómo funcionan, cuáles son las cosas en las que uno se tiene que fijar. Y ahí yo sí creo que, claro, habiendo vivido toda mi vida, desde los 6 7 años, preocupada de las comunicaciones, de mirar cómo las personas que se comunicaban bien lo hacían, cómo las que se comunicaban mal no lo hacían, a mí me salía muy natural ayudar a otras personas a superar esos miedos. Primero porque yo había estado ahí, yo seguía con el miedo. Entonces me ponía en el lugar de la persona, la ayudaba a ajustar algunas cosas, por supuesto con la guía de este profesor. Por supuesto que yo estudié periodismo, yo estuve 5 años estudiando comunicación, entonces tenía una base teórica importante. Y de a poquito me fui metiendo en estos talleres. Al principio solamente ayudaba en algunas cosas, después ya me hacía cargo de uno de los módulos y después empecé incluso a cambiar. Después cuando yo salgo de esa empresa, lo hacía por mi cuenta y creé mi propia metodología para poder entrenar a estas personas. Y obviamente al principio cuando uno podría llegar a tener ese síndrome del impostor, yo tenía la suerte de tener el apoyo de este jefe, que era fantástico, y estaba ahí apoyándome todo el tiempo. Y después ya cuando lo empiezo a hacer sola, lo que pasaba en estos casos era que estos talleres, había tan poquita gente que hacía esto, que básicamente era como por recomendación. Entonces una empresa le daba la recomendación a otra y todo. Pero sí, obviamente me tocaron situaciones así de gente que creía que ellos no necesitaban ayuda mía y como mirándome con superioridad. Yo era más chica, además, no sé, debía haber tenido 25 26 años. Pero no me acuerdo algún episodio que haya vivido específicamente difícil. eh, pero de nuevo, creo que el proceso no fue como que un día me desperté y dije, voy a hacer talleres y enseñarle a las personas a comunicar. Fue un proceso más paulatino en el fondo. Fui de a poquito aprendiendo hasta entender cómo funcionaba, hasta crear mi propia metodología y lanzarme solita en el fondo. Ahorita mencionaste un punto súper importante, ¿no? El tema de que, o sea, generabas confianza. Si pudieras, o sea, como tú lo dices, obviamente has tenido toda una vida de preparación, ¿no? Pero si una persona quisiera desenvolverse en este mundo, o sea, ¿qué le dirías? ¿Qué son como esos 5 puntos, o no sé, ese caminito que tú notaste que funciona para generar confianza con una persona? Al momento, sobre todo, de enseñarle, pues, un tema complejo, ¿no? Sabiendo que, pues, muchas veces son personas más grandes que tú, más experimentadas en otro ámbito, ¿no? Mm. Si quisieran hacer lo mismo que yo, ¿qué consejo le daría a una persona que quisiera hacer lo mismo que yo? No, que quisiera para generar confianza. O sea, sobre todo, no como tal en tu ámbito, pero pues sabemos que muchos nos desenvolvemos en el rango de trabajar con otras personas, ¿no? Y muchas veces necesitamos que esa persona confíe en ti, en que eres una guía específica, como te digo, no en esta, sino en muchas áreas. En tu caso, ¿cuál dirías que es lo principal para generar confianza? Sí, yo creo primero es que cuando demostrar hay como un equilibrio que uno tiene que mantener entre ser vulnerable y ser simple. En el fondo como yo estaba en esa situación de esas personas que tenían miedo de enfrentarse a la prensa, etcétera, yo los entendía. Entonces, cuando uno entiende los miedos, los temores, las aprensiones de la persona a la que está ayudando, es mucho más fácil entender, buscar las palabras adecuadas. Creo que se genera un lazo distinto y muchísimo más potente en lo que ayudas a la persona. Si tú pasaste por eso o eres capaz de ponerte en la situación, creo que es la base. Ponerte en la situación y ser empática con la situación que tiene la persona. No llegar y decir, bueno, yo te voy a enseñar esto, tienes que hacer pa, 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 pa. No. ¿Qué
está sintiendo, cuál es el proceso que está viviendo en este momento esa persona, va a poder acompañarla distinto, sobre todo en algo tan humanista, tan blando como son las comunicaciones, ¿no? Cuando uno guía a una persona, distinto ayudar a una persona a sumar y a restar, a cosas más científicas, o sea, te aprendes la fórmula o no te la aprendes. En este caso no, y tenemos que entender que las comunicaciones son un proceso de hacer. Yo puedo estar acá hablándote horas sobre comunicaciones, pero si yo no te llevo a la acción, tú nunca vas a poder implementar lo que yo te estoy diciendo y nunca vas a poder mejorar. Entonces tampoco es algo que uno vea la mejoría automática. Uno tiene que entender que es un proceso. Y por otro lado, también como que fue parte un poquito del proceso de mi profesor y que es saber aprender a decir que tú eres bueno en algo. Cuando tú eres bueno en algo y lo sabes, no tengas miedo a decir que tú eres bueno en eso. En mi caso en particular, claro, yo me dedico a un área súper específica. No hay mucha gente que se dedique a esto, sobre todo el mix que tengo yo y que tenía desde ese momento. O sea, yo tenía el mix entre mentor en comunicaciones, o sea, te ayuda a desarrollar tus habilidades comunicacionales, pero con todo lo que tiene que ver con comunicación estratégica. Entonces, no solamente te enseño a hablar bonito, sino que además te enseño a usar esa habilidad fantástica de manera estratégica para alcanzar tus objetivos, que pueden ser tus objetivos de empresa, tus objetivos de negocio, tus objetivos personales, etcétera. Y creo que eso es una clave que yo les transmito sobre todo a mis alumnas, que no tengan pudor a decir que son buenas en algo. Si se dan cuenta que lo que hacen da resultados, funciona, simplemente decirlo. Y yo desde el principio, yo creo que porque me gusta tanto, porque pasé, como te digo, mi vida entera casi entrenándome en comunicaciones, me di cuenta desde siempre que yo era muy buena haciendo esto. Soy capaz de entender y leer bien a la persona para ayudarle y guiarla de forma personalizada. Entonces yo creo que es ese equilibrio. No sé si son muchas cosas, pero yo partiría por eso, por ser vulnerable y simple a la hora de decir, oye, yo también estoy en tu posición, porque no necesitas estar allá arriba para enseñar a otros, no necesitas. Y también confiar en lo que tú sabes, en tu preparación, en tus habilidades, etcétera, y demostrarlas sin ningún problema. Oye, Dani, aquí acabas de mencionar un tema súper interesante. Siento que en todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, muchas veces se confunde el ego con decir de que eres bueno en algo, ¿no? Pero a la vez, creo que es una pregunta que siempre he tenido, ¿no? ¿Cómo notas que eres bueno en algo? A lo que me refiero, ¿qué confirmaciones, qué cosas pasan? O sea, ¿requieres como un feedback del exterior? ¿Es más de creértelo? En tu caso, ¿cómo crees que alguien puede decirse soy buena en esto? Yo creo que los resultados son lo primero. O sea, cuando uno ve los resultados, en mi caso en otras personas, que desde el primer momento que yo empecé a hacer esto, por allá por el 2007, yo veía cómo obtenía resultados rápidos. De hecho, fue algo que también mi profesor vio en mí. Y por eso él me empezó a meter en esto y me dijo, oye, te sale bien, eres asertiva, te das cuenta de las dificultades que tiene la persona y la vas guiando en esa. Entonces, eh, los resultados. Segundo, es esa certeza. O sea, yo creo que hay pocas cosas en mi vida, Edgar, te soy súper sincera, que yo digo que soy súper buena. De hecho, yo creo que es la única en la que yo te voy a decir, sí, soy muy buena en eso. Porque es algo que a mí me apasiona, que estoy constantemente mirando, o sea, yo estoy constantemente preparándome, capacitándome, leyendo, mirando y nutriéndome para poder ser mejor en lo que hago. Me encanta, me apasiona. Entonces yo creo que sí, efectivamente puede ser un poquito odioso algunas veces cuando la persona lo dice, pero yo creo que cuando tú tienes ese equilibrio, de nuevo, vuelvo atrás, de humildad, pero también de reconocerte lo que eres y lo que tienes, es donde se provoca la magia en el fondo. Y como te digo, desde los primeros alumnos y alumnas que yo tuve por allá por el 2007, yo ya me daba cuenta y me lo decían, o sea, me empezaban a llamar más para poder hacer estas capacitaciones, etcétera, justamente porque lo hacía bien. Entonces, cuando tú empiezas a tener ese feedback, empiezas a creer más en ti. Pero yo creo que lo más importante es que parta de eso, porque yo conozco un montón, y sobre todo a las mujeres nos pasa mucho, este síndrome del impostor y esta sensación de que sí, me lo dicen, pero quizás es por pena, quizás porque no conocen a nadie más.
no cuestionarte. Si las personas te dan las gracias, te dicen, oye, me encantó, me ayudaste mucho, créelo, agárralo y haz lo tuyo. Y, y no tener esa, y además, de nuevo, un poquito como haciendo el doble clic ahí, los hombres tienen mucha mayor facilidad para decir soy bueno en algo. Es como algo que es parte de ser hombre, ¿no? Del formato de la masculinidad. Pero las mujeres no, porque eso se siente como algo agresivo, como demasiado no femenino. Entonces mi invitación siempre a mis alumnas, ahora que estoy concentrada 100% en mujeres, es justamente eso, decir, oye, sí, yo soy muy buena en esto. Va a haber gente que es mejor que yo, pero por supuesto, debe haber un montón de gente mucho mejor que yo. Pero eso no significa que yo no sea buena. ¿Me entiendes? Ese es el tema también, como tratar de compararte con alguien. No, siempre va a haber gente mejor que uno en todo. Así es la vida, somos 8.000 millones de personas en el mundo, sería demasiado ridículo yo imaginarme que soy la más de algo, pero ya saberme buena, ver que los resultados son óptimos, es suficiente para yo poder decir soy buena. Y además eso lo digo y lo digo como eslogan siempre, nunca he fracasado, porque cada persona que ha llegado a mí y ha sido capacitada por mí, la he llevado hasta alcanzar los objetivos comunicacionales que quiere. También eso porque soy súper así, tipo, me obsesiono con el tema porque es un tema que me apasiona mucho. No, claro, se nota a leguas el tema de la pasión en cómo lo transmites, ¿no? No solamente ahorita, sino en todo lo que haces. Me voy a regresar un poco, Dani. Mencionaste que cuando estabas en ese primer trabajo, tenías el sueño de ser gerente, de llegar a lo alto en el mundo corporativo. Hoy en día estás en un camino completamente diferente. Quiero que me digas qué cambió. O sea, ¿cuál fue el punto de quiebre que dijiste no es por aquí? No, la vida cambió. O sea, te estoy hablando del 2007. O sea, en el 2007 yo tenía 25 años. Han pasado 20 años. Pero claro, es que cuando uno es más joven tiene otra, idealiza mucho. ¿Qué pasó? Hay varios quiebres. Cuando yo entro al mundo corporativo. Al principio yo en la universidad pensé que me gustaba trabajar en la tele, que ese era mi rubro. Entré a trabajar en la tele y me di cuenta que no, que la televisión no era lo mío, que muchas gracias. Cuando salgo de la universidad empiezo a trabajar en esta agencia de comunicación estratégica. Este era mi sueño, no ser esta gran gerenta de comunicaciones corporativas, etcétera. Pero me pasó que me di cuenta que yo no quería estar en un mundo rígido. Y cuando digo rígido me refiero a horarios rígidos, yo no quería. Yo no quería trabajar un montón y ver cómo la empresa crecía, pero mi sueldo seguía exactamente igual. A mí eso me enfurecía mucho, mucho. ¿Sabes? Yo no sé por qué, pero me ponía muy furiosa. ¿Por qué? Más encima yo tenía la mala suerte de que yo veía cuánto pagaban los clientes que entraban. Muchos de ellos entraban o renovaban gracias a mí, a mis gestiones, pero mi sueldo seguía igual. O sea, mi sueldo era miserable y yo trabajaba muchísimo. Y después de 3 años, no solamente vino como esta rabia de que yo no quería eso para mí, sino que además me estresé, me dio estrés. Yo era de las que no creía en el estrés, creía que era un mito. Hasta que me empezaron a tiritar los dos ojos, me despertaba en la noche con calambres en las piernas y ya el acabose fue cuando me desperté con una pesadilla en la que estaba soñando que ponía una bomba en la oficina para no ir a trabajar. O sea, imagínate el nivel de estrés, porque ¿qué pasa? Cuando tú trabajas en una agencia de comunicaciones, tú tienes varias cuentas, que son varias empresas, todas empresas súper gigantescas que tienen muchas crisis, entonces tú no tienes días libres. A mí mi jefe me llamaba a la 1 de la mañana, me llamaba un domingo, si había alguna crisis o había algún problema yo tenía que estar disponible y me estresé muchísimo. Ahí cuando tuve que ir al psicólogo, no sé qué, todo un tema, yo no podía creer que yo tenía estrés porque para mí eso era un mito. Y cuando vuelvo después de mi licencia, que me dieron un mes de licencia, vuelvo y ahí y yo ya tenía esta idea de emprender, yo ya había estado trabajando en eso, en desarrollar el modelo de negocio, etcétera. Y cuando vuelvo a trabajar, el director del área en esa época me ofrece todo lo que yo quiera. Me dice, tú eliges los clientes, dime cuánto quieres ganar, no te vayas. Y yo le dije, no, no puedo, o sea, yo no era la vida que yo quería vivir. Y ahí me puse a emprender. Entonces yo creo que ese es el primer quiebre. Y de ahí nunca más. O sea, yo hoy día después de eso yo me imaginaba volver a un formato como tradicional y no, no podría. La verdad es que no calza conmigo. Y después llego a Dani Comunicadora por la pandemia, porque yo la verdad es que después los dos, tres emprendimientos
de los que estuve, el último en verdad fue una empresa súper seria, donde le iba súper bien. eh, Eran tradicionales, eran negocios tradicionales, con oficina, ¿sabes? Todo muy tradicional, pero llegó la pandemia y yo dije, ¿qué hago? Me tengo que reinventar. Yo había salido recién de ese emprendimiento donde me iba increíble, pero estaba creando un nuevo emprendimiento, entonces estaba en una situación horrorosa y ahí veo las redes sociales y el mundo digital como la única oportunidad de hacer algo contra mi voluntad total, porque yo era una persona poco usuaria de las redes sociales, no entendía nada del mundo digital, estaba súper fuera de esto, entonces el quiebre fue la pandemia, que en Chile fue súper restrictiva, o sea, nosotros tuvimos casi 3 años de restricciones por pandemia. Entonces, esos fueron yo creo que los dos cortes que hacen grandes cambios radicales en qué es lo que quiero laboralmente. Dani, ¿qué visión te dieron tus padres del mundo? Uy, buena pregunta, súper amplia. Yo tengo la suerte de haber sido criada por una mamá que me crió sola, que nunca me restringió en nada. No, no había límites, era como todo lo que tú quieras lo puedes hacer. ¿Qué quieres hacer? Hazlo. No, no fui criada con muchas reglas, con muchos dogmas. No soy la típica niña como la niña Disney que ve cosas de princesa. Mi mamá no era muy de ese estilo. Entonces me dejaba muy libre, no tenía un estilo para vestirme ni para jugar, o sea, creo que esa es la mayor ventaja y por eso nunca tuve miedo a emprender, nunca tuve miedo a, no sé, irme a vivir a otro país, nunca tuve miedo a un montón de cosas porque me crié en una casa donde no, donde era muy libre para yo trazar mi camino en el fondo. Ok, y bueno, aunado a eso creo que también es un punto como muy interesante de que queramos o no, eh, por el tema de ser seres sociales y lo que quieras, muchas veces pues nos vamos quizá no comparando, pero sí viendo respecto a otros. En tu caso, cuando dejas este mundo corporativo, que para muchos sería como, wow, lo que quiero aspirar, y empiezas a emprender, que sabemos que siempre que se emprende, pues al inicio no es algo tan bueno, ¿cómo te sentías respecto a otros? ¿Sentías que ibas atrasada? ¿Nunca fue como algo importante para ti? En tu caso, ¿cómo lo manejaste? A ver, me pasa es que yo tuve suerte porque yo estudié periodismo y en esa época, por lo menos, no sé cómo estar ahora, pero en esa época en Chile, cuando yo entré a estudiar periodismo, había una sobrepoblación de periodistas. De hecho, en esa época se estaba evaluando en Chile si es que se restringía la cantidad de vacantes que podían dar las universidades para periodismo. Eh, y había todo un tema. Entonces imagínate, pues había muchos periodistas para pocos puestos de trabajo, por lo tanto se pagaba muy mal en esa época, muy mal. Y yo conociendo, bueno, yo tuve una crisis vocacional como al tercer año de universidad, pero también conociendo este escenario que era difícil, yo empecé a trabajar desde el tercer año de la universidad. Entonces me hice muchos contactos, etcétera. Entonces cuando yo salgo, yo era de las pocas que siendo que mi sueldo era bastante miserable originalmente, el área que yo escogí era un área que pagaba muchísimo mejor que ser un periodista tradicional, por ejemplo. Entonces yo tenía esa ventaja, yo ganaba mejor, bueno, ya el segundo año ganaba bastante mejor, pero yo ganaba, qué sé yo, 4 veces más que el promedio de mis compañeros. O sea, un periodista normal que trabajaba muchas horas en un diario, en una radio, en una televisión, ganaba un cuarto de lo que yo ganaba. Pese a que yo también trabajaba mucho. Y cuando me voy a emprender, obviamente, una de los resquemores, ¿no? Es esto de la plata. Yo ya había llegado a un buen nivel de la época. Cuando una chica no necesita mucha plata, yo ya me había ido a vivir sola, tenía que bancar mi casa, etcétera. Pero también, de nuevo, mi profesión es muy flexible. El periodismo te permite hacer un montón de cosas. ¿Y qué hacía yo? Hacía muchos trabajos freelance. Yo editaba libros, armé sitios web, los textos, por supuesto. No, tenía una cantidad de clientes freelance ridícula. Entonces, al final, ¿qué me pasó? Que me di cuenta que mi tiempo era mucho más valioso, que lo estaba vendiendo muy barato en el mundo corporativo y que si lo vendía por fuera, podía ganar más y tener más tiempo libre. Yo decidía cuándo trabajaba y cuándo no. Es ahí donde yo hago ese clic de decir, espérame.
yo no le quiero vender mi tiempo a alguien, yo quiero vender mi experiencia. Entonces empecé a asesorar por fuera, seguía haciendo estos talleres de media training, que no salían siempre, pero eran caros, entonces me daban una entrada de dinero importante. Entonces, mientras yo tenía mi emprendimiento, que esto es un consejo que yo le doy a todo el mundo, si tienen ganas de emprender y están trabajando, no dejen sus trabajos. Mi proyecto yo lo empecé el 2009 y yo cuando salgo el 2010 de mi empresa, de la empresa donde trabajaba, es porque ya mi proyecto tenía un financiamiento, yo ya tenía algo de qué agarrarme. Yo no le recomiendo nada, esto es como si quieres cambiarte de trabajo, tienes que aprovechar cuando estás con trabajo para conseguir otro, ¿no? Si alguien tiene ganas de emprender, empiece con su proyecto mientras está trabajando, porque el no tener seguridad económica te estresa demasiado, hace que tomes malas decisiones, te apresura en etapas que no deberías apresurarte, etcétera. Y como te digo, yo ahí me doy cuenta que vender mi tiempo era un mal negocio y lo que yo tenía que vender era mi experiencia, eran mis conocimientos y me iba mucho mejor por ese lado, en el fondo. Ok, Pero, Dani. pero espérame, solo para cerrar. Obviamente uno siempre compara, porque yo tenía, no sé, amigos, amigas que habían estudiado otras carreras donde salían ganando muchísima plata. En la época los ingenieros. Todo ingeniero salía siendo millonario. Y obviamente uno lo mira y dice, pucha, sí, yo podría estar ganando eso, pero creo que cada uno tiene sus pasos y cada uno tiene sus procesos y es súper importante que uno lo entienda, siempre con la ambición de llegar algún día a hacer eso, que es definitivamente lo que te va a guiar. Sí, claro, o sea, obviamente de nada sirve que ganes millones si estás en algo que no amas, ¿no? Que va justamente aunado al siguiente punto, ¿no, Dani? O sea, ya ahora sí, a los inicios de Dani Comunicadora, pues tú ya venías de un historial de varios emprendimientos que, como tú dices, tal vez no son fracasos, pero son experiencias, ¿no? Que tú dijiste, ¿sabes qué? Ya lo corto porque sé que ya no tiene vida. En tu caso, ¿qué hizo a Dani Comunicadora diferente? O sea, ¿en qué momento dijiste esto va a ser grande? ¿O qué confirmaciones te dicen voy por el camino correcto? O sea, ¿qué si diferencia este de los otros que dijiste en un momento y hay que dejarlo por la paz? ¿Cuáles fueron tus confirmaciones que dijiste voy por buen camino? Eh, yo creo que al principio no, yo creo que el primer año no. El primer año fue como es lo que hay, voy a seguir haciendo esto, no hay problema, porque me parecía poco serio lo que estaba haciendo. Y yo creo que perdí tiempo ese primer año porque sentía que el hecho de que yo estaba en redes sociales era poco serio. De hecho, fue uno de los primeros temas que tuve como ay, y si hago esto, después ¿quién me va a contratar? Siempre como pensando todavía dentro de la caja, ¿no? Pensando, ay, yo siempre vendí mis servicios al mundo corporativo, entonces, ay, si algún de esos clientes me ve acá en redes sociales, en Instagram, haciendo videitos para Instagram, no me van a querer contratar nunca más. Entonces yo creo que todo el primer año yo seguí mucho dentro de la caja y no veía esto como una posibilidad de negocio. Yo me seguía viendo como una profesional independiente, nada más, que estaba vendiendo mis servicios con Instagram como una vitrina. Yo creo que fue el 2000 y el 2021 fue bueno, es que además todo en pandemia fue medio raro, entonces el 2021 yo además me voy a vivir fuera de Chile, me vengo a vivir a Río de Janeiro, entonces ahí yo creo que fue la primera que dije, yo tengo que hacer esto bien, porque imagínate, este proyecto me está permitiendo mi sueño, que era tener libertad geográfica, o sea, ser capaz de vivir donde yo quisiera, que siempre ha sido un sueño para mí. Y nunca lo había podido hacer porque, como te digo, siempre tuve negocios tradicionales. Y por eso a principios de 2022 yo dije, ok, esto va en serio y ahí recién yo me formalicé. Ahí recién yo creé la empresa, Brecha Cero. Y ahí recién empecé a hacer varias cosas, pero es súper loco porque yo creo que los negocios tienen ciclos en que uno a veces está así, ay, sí, este es el negocio de mi vida, me voy a morir haciendo esto y después como que hay una bajada porque dices, capaz que no es. Entonces no es tan como que uno va siempre hacia arriba. Entonces yo creo que sí, fue el 2022 cuando me formalicé, que dije, más que no sabiendo hacia dónde iba a llegar y si esto va a ser el negocio millonario de la historia, fue como, esto me permite tener la vida de mis sueños. O sea, y yo siempre digo que por casualidad encontré mi Ikigai, no sé si conoces
ese concepto del Ikigai, es un concepto japonés, que es cuando tú encuentras aquello en lo que eres bueno, lo que te apasiona, y que además le sirve al mundo, que tiene un propósito y que además te pagan por eso. Entonces, yo encontré eso sin quererlo, sin buscarlo, encontré mi Ikigai. Yo en este proyecto, en esto que hago, justamente tiene todo lo que yo necesito profesionalmente. Obviamente yo soy una persona ambiciosa y siempre estoy buscando la forma de hacer crecer esto y de llegar a más personas y de convertirme en una referencia más global, pero estamos trabajando para eso. ¿Cómo conseguiste tu primer cliente? ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste a tu primer cliente? ¿En redes sociales? Sí, o sea, ya como Dani ¿Con Dani comunicadora. Comunicadora? Exacto. Eh, mm, es muy loco porque al principio, y esto es algo que yo le sugiero a todas las personas, yo sabía que yo no iba a tener clientes porque más encima yo no sabía bien qué iba a vender, si iba a ser un curso, una asesoría, no sabía, para serte súper franca, yo sabía que yo tenía una habilidad, que era una necesidad en ese momento muy contextual, porque todo el mundo estaba necesitando hablar en cámara, que fue mi foco, que siempre lo digo también. Enfóquense en un problema, uno, solucionen un problema, porque yo, claro, yo podría haber enseñado un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Fue empezar a dar tips, así, vendiendo nada, solo dar tips. Y yo debo haber estado unos 3 meses así dando tips. ¿Qué me permitió eso? Que armé mi primer producto, que fue un curso finalmente, me lo armaron las seguidoras, que eran poquitas, al principio de haber sido, no sé, 300, uno va creciendo de a poco porque armé el Instagram de cero, pero empecé a tener una relación muy fluida con ellas. Cada contenido que yo subía, alguien me hacía alguna pregunta, entonces empezaron a decirme, oye Dani, ¿será que tienes un curso? Y yo anotaba, curso. ¿Será que tienes un curso porque me aterra la cámara? Ok. Oye, me encantaría que fuera un curso cortito y que yo lo pudiera tomar en mis propios tiempos. Ok, y yo iba anotando todo lo que me decían. Y entraba en conversación, entonces me decía, ay, es que me da miedo, ¿pero qué te da miedo? Esto y esto otro, o me trabo acá, pero ¿cuánto te trabas? Entonces yo iba anotando todo. Entonces yo abro mi Instagram en marzo, en mayo recién me atrevo a hacer mi primer video, y yo a finales de junio o principios de julio por ahí estoy lanzando mi primer curso, que se llama Pierde el miedo a hablar en cámara. Eh, y ese curso no existía, estaba simplemente la propuesta. Las alumnas, mis seguidoras, veían cuál era la planificación, o sea, este curso va a tener estos módulos y te voy a enseñar a tal cosa, y abrí para que me compraran durante una semana con un precio especial. Dije, ok, si lo vendo, lo hago, si no lo vendo, no lo hago. Yo pensé que no iba a tener ninguna compradora y esa primera semana me compraron, si mal no recuerdo, fueron 47 y me acuerdo perfecto cómo se llamaba la primera persona que me compró el curso, que se llamaba Ruth. Debería tatuarme su nombre porque fue mi primera alumna. Pero en el fondo lo que pasó es que yo ya venía como con una relación interesante con esas seguidoras. Entonces cuando yo les ofrezco, ellas ya estaban esperando sin que yo se los ofreciera. Entonces la verdad es que desde el principio no tuve muchos problemas para vender mis servicios. Oye, Dani, pero, o sea, a ver, desmenúzamelo un poco, ¿no? Porque siento que, o sea, se hace ver como que todo es camino de rosas, ¿no? O sea, primero que nada, o sea, ¿cómo empezaste a crear comunidad? O sea, ¿qué cosas concretas hiciste? Y segundo, o sea, el día de hoy, ¿cómo funciona el esquema de Dani Comunicadora? ¿Tú todavía manejas tus redes? ¿Tú creas el contenido? ¿Hoy te dedicas más al tema de ya nada más de dirección? ¿Cómo funciona? A ver, ¿cómo partí? Yo partí intuitivamente porque yo no sabía nada de redes sociales, nada del mundo digital, no tenía idea de nada. Entonces, todo lo que hice, en esa época yo me metí, marzo del 2020, cuando recién estábamos encerrados, yo me metía a todos los webinars, todas las cosas gratis que daban, yo me metía. Y compré un curso de una referencia en Chile que se llama Lorena Gallardo, que tiene una escuela para emprendedoras que se llama Fundadora. Y en ese curso que se llamaba Hazte visible y deja tu marca, justamente ella enseñaba cómo podrías usar este mundo digital para hacer algún negocio. Y ella me dio como las pautas iniciales, como qué es lo que debería en ese curso, ¿no? Qué es lo que cuáles eran las alternativas, qué cosas podía vender, etcétera. ¿Y qué es lo que hice? Yo básicamente hice
no me basé mucho en el negocio, sino que yo me basé en las comunicaciones estratégicas. Entonces yo dije, ok, yo soy experta en comunicación estratégica, ¿qué es lo que necesito antes de crear un negocio? Necesito que me conozcan, necesito visibilizarme, necesito que la gente confíe en mí. Y como no tenía idea qué vender, porque desconocía este mundo, empecé a generar mucha relación. Entonces, con esas alumnas del comienzo, yo era casi que amigas. O sea, me mandaban un corazón y yo les respondía, hola, ¿cómo estás? Oye, conversemos. Y quería sacar información de ella. Teníamos una relación muy íntima, más que uno no tenía mucho más que hacer en esa época encerrado en la casa, ¿no? Eh, entonces yo me basé mucho en las comunicaciones, más que en un modelo de negocio, porque de nuevo yo nunca pensé esto como un negocio al principio, pensé como un proyectito para salir del paso. Entonces tú me dices ahora, ¿cómo creaste comunidad? Yo nunca me senté a pensar, oye, tengo que crear comunidad. No tenía idea, nada. Yo simplemente hacía contenido generoso, muy generoso, les enseñaba cosas concretas a las personas y eso empezó a atraer junto, sumado a que el problema al que yo me enfoqué era muy contextual y eso también es de las comunicaciones estratégicas. O sea, cada vez que tú quieres hacer un proyecto o quieres hacer algo, ojalá que eso resuelva un problema concreto contextual y que sea muy necesario. Y yo estaba resolviendo ese problema, hablar en cámara. Entonces, de nuevo, me basé más en las comunicaciones estratégicas, que creo que fue un acierto, sobre todo en las redes sociales. Fue un acierto que yo desconocía porque no sabía cómo funcionaban las redes sociales. Yo nunca pagué por nada. Al principio yo hacía mis landing horrorosas. O sea, simplemente me metía a cómo hacer una landing y seguía paso a paso. Cómo hacer un link de pago. O sea, yo lo hacía todo. Yo mandaba los mails. O sea, me metí en áreas que jamás me hubiese imaginado porque no sabía a quién pagarle, estaba en un mundo totalmente distinto al mío. Y hoy día, por supuesto, eso ha cambiado. Yo hoy día trabajo con un equipo, con coproductor, con gente que se hace cargo no sé, hacerme toda la parte técnica, pero yo sigo al mando siempre, y que eso también es una recomendación, principalmente los contenidos siempre son míos y las clases, todo lo que sea educación, la sigo haciendo yo. O sea, eso es lo básico. Entonces, hoy día me dedico más, mi foco, aunque cuesta un poco soltar eso, cuesta encontrar equipo, cuesta armar equipo, yo lo reconozco, a mí por lo menos me cuesta, eh, sobre todo cuando vienes de hacerlo todo tú. Pero la gracia hoy día es que yo puedo enfocarme en lo que soy buena, que es enseñarle a las personas en diferentes formatos y hacer este contenido, o sea, seguir siendo la cara visible del proyecto para seguir atrayendo alumnas y clientes. Oye, Dani, y, o sea, ¿cómo manejas la situación de que siento que muchos proyectos no se han visto, no han salido a la luz de muchas personas por el hecho de que, pues piensan que no son perfectos, ¿no? Pero sobre todo en tu ámbito, que es, pues la comunicación, digamos, lo público, ¿no? Cómo tú te ves respecto a otros. ¿Nunca batallaste o nunca tuviste ese punto de que al principio que hacías todo el hecho de decir, o sea, es un contenido increíble el que tú hablas, lo que tú enseñas, pero a lo mejor el medio, es decir, cómo lo publicabas, los artes, los videos, todavía no están en una calidad top? ¿Crees que eso influye? O sea, ¿crees que algo puede crecer honestamente? Que sea muy bueno, pero que sea muy buen contenido, pero no se vea profesional. ¿O crees que tiene que ir de la mano? Y yo ahí soy de la idea de que cuando el contenido es bueno, la verdad es que el resto, mira, esto es súper sencillo, piensa. Es lo que yo siempre le digo a mis alumnas. Si tú estás scrolleando en redes sociales y alguien dice algo interesante, dice algo que tiene que ver contigo, te está dando un consejo, una noticia, te está educando, te está haciendo reír o lo que sea, tú dices, ay, no, qué mala calidad, no me gusta que no tiene la iluminación adecuada, uy, ¿por qué no está en un escenario profesional? No, lo voy a dejar de ver. Nadie nunca en la vida dijo eso, nunca. Todos esos detalles de si estás en un spot increíble o si tienes la iluminación profesional, todo eso se terceriza, se puede mejorar, etcétera. ¿Qué es lo que... y nadie va a dejar de escucharte, prestarte atención o seguirte por esos detalles. Ahora, la gente no te va a seguir si tu mensaje es una porquería. Por más que tengas una tremenda escenografía, le pagues yo siempre, y siempre soy exagerada, le digo a mis alumnas, muchas de ellas dicen, ay, es que no sé editar, por eso no he partido haciendo contenido.
Mira, cariño, si tú como comunicadora eres pésima y no sabes crear mensajes potentes y comunicarlos tú de la manera adecuada, ni Steven Spielberg podría salvar tu contenido. No existe. Ahora, una persona que sabe comunicar, crear buenos mensajes y comunicarlos de la manera correcta, con su voz, con su cuerpo, etcétera, necesita poquísimo. Si te fijas la cantidad de, de influencers y de gente conocida que partieron con una cámara y nada más, gracias. O sea, uno se va así, no sé, justo porque hoy día estaba hablando con mi hermana sobre Luisito Comunica. Te vas atrás en su inicio y él, así sus videos, hoy día cuenta con un equipo que lo sigue, 4 cámaras y lo que sea, pero en general, y hasta el día de hoy, él sigue haciendo contenido muy simple, muy sencillo, en el que él agarra su celular y se pone a conversar, porque al final es el mensaje y cómo lo transmites que es la base. Nadie nunca, y para ser específico con el tema que no se sienten suficientes o que no se sienten atractivos, que es un tema para la cámara y todo, jamás nadie diría, oye, qué interesante lo que está diciendo esta persona, pero es muy fea, la voy a dejar de... No pasa. Eso no existe. Si el mensaje es bueno, interesante, ya sea que te haga reír, te eduque, te informe o lo que sea, tú vas a seguir enganchado a esa persona. Entonces, todos esos detallitos, mira, a mí me ha pasado, yo he tenido equipos de grabación, he tenido equipos de edición, he tenido todo, y al final me doy cuenta que es un gasto de plata. Lo que uno tiene que saber es la técnica básica para usar lo que uno tiene. Prefiero meter esa plata en otras cosas, como en ads, que hacen crecer más mi negocio. Eh, la verdad es que, de nuevo, obviamente va a haber un proceso y cuando tú crezcas, probablemente vas a poder contratar a Steven Spielberg para que te haga tus producciones, pero no es necesario en lo absoluto. Lo importante es que tú sepas crear mensajes poderosos con tu conocimiento y transmitirlos de la manera adecuada y que sean interesantes y ricos de escuchar. Perfecto, Dani. Vamos a pasar a la parte de preguntas concretas. Digo la pregunta y contestas. Puedes tomarte el tiempo que necesites. No, no hay prisa, ¿vale? Entonces, Ok. inicio con la primera. ¿Cuál es tu compra de $100 o menos que ha impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Uy, ay, me hubieras dicho para pensarlo antes, tengo pésima memoria. Lo primero que se me viene a la cabeza es libros. Soy una adicta a comprar libros. Entonces, leo mucho, entonces compro los libros en Kindle y eso es como en general mi compra, pero así, algo específico que haya comprado en los últimos 6 meses. Ujú. Eh, yo creo que es una compra muy importante que es personal, pero al final impacta en todo. Fue cuando decidí comprar, irme de vacaciones y me compré el pasaje para irme de vacaciones y olvidarme durante 20 días de todo, básicamente. Volví renovada. Perfecto. ¿Serie, película o Pero espérame, libro? esa no sirve porque eran más de $100, así que no cabe. Vamos a tener que dejar los libros por Oh, el momento. cierto. Tenía que ser de menos de $100. Sí, menos de $100. Yo creo que el libro, fíjate, de nuevo. Es que es lo que más consumo. No soy muy consumista. Mm, Oh, ok, libro. entonces creo que podemos unirla con la segunda pregunta, ¿no? Que es serie, A ver. película o libro, no que recomiendes, sino que de verdad disfrutes. Oye, es que me voy a quedar con las últimas cosas que he leído y visto. De nuevo, va a depender. Series, tengo dos muy marcadas de temáticas súper diferentes. Tengo tres, en verdad. Una que me gustó mucho y recomendaría, que es, acá mi inglés, Los cuentos de la criada, que en inglés es The Handmaid's Tale. Oh, mi inglés está pésimo. Que es una serie así atómica que ahora en abril se estrena la quinta y última temporada, pero es una serie, o sea, impactante, me encantó. Otra que acabo de terminar, que es una serie brasilera, que me quedé pegada, es una tontera porque no tiene nada del otro mundo, pero
pero me la disfruté total porque las actuaciones son geniales, que se llama Belleza Fatal, que está en un streaming y que hay un furor, acaba de terminar en la semana pasada. Y la última serie que vi que me impactó mucho es Adolescencia. La encontré muy hardcore, muy potente. También creo que es una serie que todo el mundo debería ver, empezar a hacerse preguntas respecto a eso. Libros, el último que leí, eh, hay dos que fueron los últimos dos que, ¿sabes? Cuando, no sé si te gusta leer, pero a las personas que nos gusta leer, bueno, pasa lo mismo con las series. Cuando te gusta leer y estás leyendo un libro bueno, cuando se acaba como que te queda un vacío y es como, ¿por qué se acabó? Yo no quería, querías que se acabara, pero no querías que se acabara. Y hay dos que me pasó eso en el último tiempo. Uno es Dispara tú, Yo ya estoy muerto, de Julia Navarro, que mezcla la ficción con la historia, con un tema muy contextual de estos días, y la historia del fin del mundo de Vargas Llosa. ¡Wow! No, qué librazo, los dos increíbles. Y me faltó, era serie. No, listo, ya estamos al 100. Era serie, Ok. película o libro. Eh, Ah, ok, me pasé. Dani, ¿qué es algo que nunca quisiste ser? Por ejemplo, doctora, abogada, en tu caso, ¿qué fue? Mm, doctora, no hubiese sido nunca. Abogada sí quería ser. Estuve a punto de cambiarme de periodismo a derecho. No, doctora me parece una carrera, pero así hermosa, pero me da como guacalita todo. Primero que siento que no sería capaz de asumir la responsabilidad de la vida de una persona en mis manos. Yo creo que mis nervios no están preparados para eso. Y segundo, todas esas cosas como medio como la sangre y todas esas cosas, huesos para afuera, tumores. No, gracias. No, eso. Sí. Hermosa profesión, pero no para mí. ¿Prefieres ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande? Eso vendría a ser lo mismo que cola de león o cabeza de ratón. Exactamente. Ay, cabeza de ratón, yo creo. Sí. O ¿cómo era? Pez grande en Pez estanque pequeño en un chico. estanque grande. No, ese no. Prefiero ser un pez grande en un estanque pequeño. Ok. ¿Qué es la cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo? Que dices, soy la peor haciendo esto. Oye, no es que me esté demorando porque no tenga, sino que no se me viene a la cabeza, pero estoy segura que tengo más de una que yo digo, no, es que no es posible, soy la peor de las peores. Eh, recordando nombres, soy pésima, pero pésima, soy la peor. Y ya he hecho un montón de técnicas para poder acordarme los nombres de las personas y no hay caso, me cuesta kilos. Y es muy feo, sobre todo en las relaciones, las personas piensan que uno no las toma en cuenta. Es algo que en verdad he luchado mucho, pero que se me hace muy difícil. Yo creo que soy de las peorcitas, definitivamente, soy de las peores. Si se escribiera un libro autobiográfico de tu vida, ¿qué título le pondrías? Ay, pero qué preguntas más difíciles y trascendentales. Necesito tiempo para pensar cuál sería el título de mi libro, pero una buena pregunta, excelente de hecho, solo que siento que necesita un poquito más de tiempo para pensarla. Em, la historia de... Ah, no sé, pero Tra- que sería Tranquila, algo Dani, como... piénsalo. Yo creo que sería algo como... tengo pocos miedos. Entonces soy como algo así, como la que hizo, o los miedos que tengo los enfrento, soy como muy de desafiarme a mí misma. Entonces sería así, como la historia de quien se desafió a sí misma. Me pasa mucho que hay cosas que me gustaría hacer y no las hago con tanto ahínco como cuando es algo que me gustaría hacer, pero me da miedo, ¿sabes? Desde cosas ridículas como que yo tengo vértigo, entonces me había subido una vez en mi vida a una montaña rusa y el 2019 se me presentó la oportunidad de ir a Disney. Y dije, ¿cómo voy a ir a Disney si no me subo a montañas rusas? Entonces
me dio esa cuestión de tengo que enfrentar este miedo, no puede ser, me da rabia tener miedo. Entonces sería como la historia de la mujer que le tenía rabia al miedo. Cada vez que algo me da miedo, trato de enfrentarlo. O sea, te das cuenta, el tema de las comunicaciones partió así también. Entonces, todas esas, hay cosas que no, ponte tú, no sé, tirarme en paracaídas me da miedo, pero es como, no sé si pero igual me da rabia que me dé miedo. Me da mucha rabia. En algún momento va a ser tanta la rabia que voy a tratar de hacerlo. Así que sí, sería algo así como la persona que odiaba tener miedo, por ahí. Ok, buen título. Eh, ¿Cómo un error o un error aparente te prepara para el éxito? ¿Tienes algún fracaso favorito? Tengo mucho fracaso. Tengo mucho fracaso. Como un fracaso. Yo no soy, mira, está esta típica frase de todo lo malo siempre sale algo bueno que a mí me carga, porque si fuera por mí yo nunca pasaría por cosas malas y fracaso y ese tipo de cosas. No soy una fan de los fracasos y de las etapas dolorosas. Pero yo creo que lo que hace es decir, ah, por ahí no era. Ah, yo creí que más no. Entonces, creo que cada vez que uno fracasa, la celebración es, bueno, por lo menos lo hice. Por lo menos lo hice y ahora ya comprobé que no era por ahí. Perfecto, un camino descartado, entonces ahora te quedan menos. Yo creo que así uno se lo tiene que tomar. Y si uno está pensando siempre que va a tener éxito en todas las cosas que emprende, ya sea en lo profesional, en lo personal, lo que sea, eh, vas a vivir supremamente frustrado y va a ser muy triste porque la verdad es que uno no tiene la respuesta. Yo creo que uno se tiene que celebrar el que lo hizo, el que ya sabe que eso no era, que así no era, de esa forma no era, con esas personas no era, en esa fecha no era, ¿sabes? Hay un montón de cosas, mini fracasos diarios, uno tiene mini fracasos diarios todo el tiempo. Que te van ayudando a ajustar la ruta. Ah, no era en ese horario, perfecto, voy para allá. Ah, no era ese día. Ah, perfecto. Entonces son otros días. Y así vas teniendo mejores estrategias y mejores definiciones. Perfecto. Dani, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? Oye, me encantaron tus preguntas. ¿Sabes que me gustaron tanto que las voy a anotar y me voy a dar el trabajo de respondérmelas a mí misma porque las encontré geniales? El peor consejo que me han dado. Wait. Oye, es que tiene que haber varios. Qué rabia. Yo en mi memoria, cuando necesito la información, no aparece. ¿Te ha pasado o soy la única? No, exacto. Cuando más lo necesitas es fumar. Te juro que está, o sea, tengo esa sensación de, hoy este es el peor consejo que me han dado. Eh, es un consejo que tiene que ver con mi vida personal, quieres que sea cualquiera, vida personal, profesional, da lo mismo. Oh, cualquiera, adelante. Ya, cásate, porque ya estás en edad. Después tienes un hijo y después te separas, pero ya estás en edad de casarte, después puede ser muy tarde. Peor consejo del mundo, que no lo seguí, por supuesto, pero era como, ¿esto es un consejo en serio o una broma? Tipo yo diciéndole que ya no quiero a esa persona y esa persona diciéndome, no, pero haz algo, ya estás vieja, así que mejor cásate, tienes un par de hijos y después te separas. Pésimo consejo. Ok. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? ¿Sin decir qué? ¿Jamás una mentira? No, no, Ok. es imposible, imposible, porque a veces porque las mentiras tienen calibre, o sea, hay mentiras que son necesarias. Si viene alguien que está triste y te dice cómo me veo, tú no le vas a decir que se ve mal. Es que eso no podría ser, sería cruel, sería horroroso, yo prefiero mentir. Entonces esa mentira yo la voy a seguir diciendo si no le hace daño a nadie y, ¿me entiendes? O sea, somos seres humanos que tenemos que calibrar momentos. Por supuesto estoy hablando de ese tipo de mentiras, ¿no? Y que son mentiras que uno sabe que es mentira, pero que finalmente le estás haciendo un bien a otra persona o a una situación. Entonces, no, creo que si decimos así, consideramos todas las mentiras, creo que no se puede vivir una vida sin mentiras. Infelizmente. Sí, obviamente siempre van a existir esas piadosas, ¿no? Cuando
te sientes abrumada, desconcentrada o has perdido el enfoque temporalmente, ¿qué haces? ¿Cómo recargas pilas? Ay, tengo tres formas. No, tengo dos formas. En general, la lectura, leo mucho, entonces como que me lleva a otro mundo, porque leo historias, leo cosas que son totalmente fuera de la realidad. Entonces, si estoy así súper trabada, pero y me pongo a leer algo, agarro mi libro del momento. Y la otra, que es una ventaja fabulosa que tengo, es que como vivo en Río de Janeiro, vivo cerquita de la playa y esta ciudad tiene calor todo el año. Entonces cuando estoy así estresada, nada me está saliendo, no encuentro las ideas, dejo todo, lo largo todo, agarro mis cosas y me voy a la playa. Así de simple. Y funciona mucho. Qué cool vivir junto a la playa. Ujú. Eh, Dani, ¿cuál es el talento más inservible que tienes? El otro día estaba hablando de esto con alguien, no lo puedo creer. Hoy tengo varios talentos inservibles, pero espérame. ¡Ay, ya tenía esta De, respuesta! Tú me debes haber de mandado nuevo las se preguntas. olvidó. Me deberías haber mandado las preguntas antes, porque esta pregunta ya me la hicieron y yo llegué a la conclusión de cuál era mi talento inservible. Mi talento inservible es, hoy tengo varios, pero no me sirven a nadie. Saberme muchas letras de canciones, aunque no me gusten, me las aprendo rápidamente, no le sirve a nadie. Puedo doblar mis dedos así hacia atrás, que es un talento que tampoco le sirve a nadie. Tengo varios talentos, pero había uno. Es que qué rabia. Te juro que me debería haber mandado estas preguntas antes para que yo las pudiera tener, porque mi memoria es tan desgraciada conmigo. Bueno, avancemos. Ahorita si recuerdas me lo mencionas, ¿va? Eh, ¿Contra qué es tu lucha mental? O sea, algo que tu cerebro dice, hazlo. O sea, de que te, no sé, de que te acuestes en la cama, de que veas la televisión, pero tú dices no. En tu caso, ¿contra qué es esa lucha? No entendí. O sea, no sé, muchas veces nuestro cuerpo o nuestro cerebro quiere que hagamos cosas fáciles, ¿no? De, no voy al gimnasio, mejor me quedo a descansar. No como saludable, mejor como chatarra. En tu caso, ¿contra qué luchas? ¿Qué te cuesta mucho trabajo? Eh, Me cuesta hacer las cosas con tiempo. Soy de las que crecí mintiéndome a mí misma que trabajo mejor bajo presión. Entonces estoy haciendo hace rato ya un trabajo fuerte con eso de decirme, ok, si trabajas bien bajo presión, imagínate lo bien que trabajarías con tiempo. Sería mucho mejor. Pero me dilato, me doy vueltas. Ahora, dime que tengo que entregar algo en 5 minutos y me salen las mejores ideas, pero eso es porque entrené mal a mi cerebro. Entonces mi lucha hoy día está siendo esa, de hacer las cosas con tiempo, con calma y no esperar al último minuto cuando estás como llena de tensión a hacerlo. Esa es mi gran lucha. Ok. ¿Cuál es tu sueño o pesadilla recurrente? ¿Pesadilla real? O ¿Tengo sea, una pesadilla real? literal cuando te duermes, ¿tienes un sueño o una pesadilla que sueñas constantemente? ¿O en tu caso no? No, no, nunca he tenido. Por suerte. Muy bien, muy bien. En los últimos 5 años, ¿a qué has aprendido a decirle no? A lo que es. Ay, que he aprendido a decirle que no. Ay, ay, ay. Yo creo que a lo que se supone que debo hacer, según otros. He aprendido a decir, no, yo creo que es así, es por ahí y es de esta manera. Si te encontraras en una plaza gigante con todas las personas que has conocido a lo largo de tu vida, ¿a quién buscarías primero? ¿Por qué a esa persona y no a otra? A mi hermana. ¿Por qué? A mi hermana porque es mi partner, mi amiga. O sea, sí, a la primera persona que buscaría, que es como, sí, es la que más cercana a mí, todo, mi hermana. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? El domingo con la serie Adolescencia lloré mucho.
Soy muy llorona con las series y las películas, muy, 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 muy llorona. Una frase que te guste mucho, que te identifiques o que te haya cambiado la vida. Eh, ay. Oye, yo no sé si se escucha, pero mi gata está maullando como loca. ¿Se escucha? No, todo bien. No. Me guste o me haya cambiado la vida. Mm, mm. Ay, Dios mío. Yo sabía que mi memoria era pésima, pero me lo estaba haciendo comprobar de la manera más cruel del mundo. Es que me llama la atención porque justamente como que todo el mundo tiene una frase como de cabecera y hay gente que se tatúa y yo nunca he tenido como una frase así que yo diría, ah, esa es mi frase que me encanta y me la tatuaría incluso. Hay frases que son geniales, así como una que se me venga a la mente ahora. Se me viene a la mente una que de hecho la tiene tatuada un amigo y que es como, creo que es de una canción de Cerati, algún cantante argentino que es todo pasa, todo pasa. Y otra que repito mucho es Dios proveerá. Y eso que no soy creyente, pero de todo el rato digo Dios proveerá. Eh, ¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Qué te detiene? Uf, un montón de cosas. Pues quiero conocer todos los países del mundo, por ejemplo, me encantaría. Eh, de ahí para adelante. O sea, estoy muy joven todavía, tengo muchas cosas que hacer, pero así algo como que pudiera haber hecho y no lo he hecho, no. Me quiero tirar en parapente y no lo he hecho no porque no quiera, sino que porque las veces que he ido no hay viento adecuado para poder tirarme en parapente. Pero no, creo que he hecho todo lo que he querido, así, querido con ganas, ¿no? ¿Qué te molesta actualmente de la sociedad? Uf, ¿really? ¿Tienes tiempo para que te lo responda? Algún punto, vamos, me Me, interesa me, conocer eso. me irritan todos los tipos de injusticia. Soy muy irritable con eso. Cualquier tipo de injusticia a mí me pone muy mal. Entonces, todo lo que tiene que ver con grupos minorizados me desagrada fuerte. Soy una persona que además debate, me meto mucho para conocer sobre la problemática, pero creo que de todos los problemas que existen hoy en día, el que más me moviliza y el que creo que es más perjudicial de todo es el machismo, la brecha de género, considerando que las mujeres somos la mitad del mundo y estamos como si fuéramos un grupo minorizado, maltratada, segmentada, etcétera. Creo que es lo peor y que el día que logremos solucionar ese problema vamos a hacer un mundo mucho más lindo y feliz. ¿Cuál consideras que ha sido la mejor decisión financiera de tu vida hasta ahorita? Justo estoy en una etapa en que me he dado cuenta que no he ahorrado tanto como debería haber ahorrado, así que me pega fuerte, pero mi mejor inversión ha sido en viajes, 100%. Esas son mis mejores inversiones, viajes. Digamos que te dan la oportunidad de conocer la respuesta a una pregunta que realmente quieras saber. O sea, algo que siempre te has preguntado del mundo, de la vida, de lo que quieras. ¿De qué te gustaría que te dieran la respuesta? Si existe Dios, obvio, es lo primero que preguntaría. ¿Existe Dios o no? ¿O cómo es? ¿Existe y cómo es? Quiero saberlo todo, todos los detalles, eso que no soy creyente. Pero, sí, pero quiero la respuesta, quiero la confirmación o el saber que estoy equivocada. Sí, esa sería mi pregunta. Ok. En tema, ahora sí que personales, de hobby, ¿qué temas te interesan que a la mayoría de la gente no? O sea, que tú llegas súper emocionada a hablar de algo y a nadie le interesa, pero a ti te encanta. Leer. Nadie le gusta. Yo así como, ay, me leí un libro y todo así como, oye, pero léanse. Y todo así como, ya la gente no lee el libro.
hay muy poca gente que lee. Entonces leer es una de las cosas que la gente como que no, no se entusiasma mucho conmigo. Eh, sí, leer. Creo que estoy bien. De hecho, tengo un amigo con el que tengo dos amigos con los que comparto temas de lectura y nos quejamos de lo mismo, como que está cada vez más difícil compartir ese hobby con el resto del mundo. Dani, voy a pasar a la pregunta final. Antes que nada, de verdad, muchas gracias. Me la pasé increíble. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Eh, Creo que fue increíble todo lo que compartimos para las personas que quieren conocer un poco más sobre la historia de cómo emprender en este ámbito, ¿no? Eh, Encantada. la pregunta es, ¿quién es realmente? Si tuvieras que describirte sin usar tu nombre, tu profesión o tus logros, ¿cómo te describirías a ti mismo si tuvieras que escribir sobre ti? Como una persona introvertida, aunque no lo parezca. Eh, Soy introvertida, súper sensible, aunque no lo parezca también. No parezco lo sensible que soy mega hipersensible. eh, y soñadora. Yo creo que son tres cosas que la gente no se imagina mucho de mí, porque soy bien pragmática también, pero soy bien soñadora. Entonces creo que esa sería la descripción, como una persona eh, introvertida, eh, introvertida, sensible, soñadora, pero también pragmática, muy hacedora. Yo cuando quiero algo hago. Soy súper indecisa, pero ay, 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 que yo tome una decisión. Si tú me, Cuando yo tomo una decisión, yo muevo cielo, mar y tierra para conseguir lo que quiero. Si quiero algo, soy muy de hacer. Entonces, cuando quiero algo, hago lo que tengo que hacer para poder conseguirlo. Entonces, soy muy hacedora, más que no me quedo mucho en el pensé que. Eh, Soy de muy buenas amistades. Me gusta conocer gente variada, muy variada. Mis amistades son un popurrí, así variopinto. Eh, Feliz, soy una persona muy feliz y muy optimista. Soy súper optimista. Listo. Muchas gracias, Dani. ¿Cómo te sentiste? Encantada. Oye, me dio rabia porque te juro que hubiese querido darle un poquito más de vueltas a las preguntas porque estaban muy entretenidas. De hecho, si me las puedes mandar por interno para que les dé una vuelta, Claro. yo encantada. Me encantaron. Creo que son preguntas que uno debería hacerse, de hecho. Así que felicitaciones por esas preguntas. Hay una frase que dice que se puede medir la inteligencia de un hombre no por la calidad de sus respuestas, sino por la calidad de sus preguntas. Así que ahí vas con una buena nota. Y son preguntas bien interesantes que uno debería hacerse. Así que nada, me entretuve y en virtud de este tiempo nada más no le podía seguir dando vuelta a las respuestas, pero estuvo muy entretenida, una conversación diferente a las típicas entrevistas que uno tiene, así que te agradezco el haber pensado en mí para este espacio.